Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos? Nos da muchísimo gusto recibirlos en nuestro estudio de los lunes, el cual estamos tratando hoy el manual que se llama La razón de la adversidad. El tema de hoy, mis amados hermanos, es la escuela de la cruz. Y la enseñanza que hoy daremos es correspondiente y estamos dando un seguimiento a la segunda parte que también se llama la escuela de la cruz. La enseñanza de hoy, mis amados hermanos, es sobre las bendiciones que recibimos los hijos de Dios al saber que las promesas bíblicas que el Señor nos ha dado y están escritas en su palabra son para todos los que somos sus hijos, son para nosotros y también para los que quieren aprender y quieren conocer y quieren llegar a ser hijos de Dios también. Yo quiero decirte que este estudio del día de hoy te va a enseñar a que evitemos primeramente, con el conocimiento de la palabra del Señor, las consecuencias que pueden estar o pueden algunas personas estar viviendo al no saber lo que Dios quiere para sus vidas o que han estado alejados de Dios. Y también nos sirve este estudio para enfrentar la adversidad cuando pudiera llegar a tu vida. A continuación vamos a ver 5 puntos importantes para todo aquel que está inscrito, porque debemos estar inscritos en la escuela de la cruz de Cristo, porque somos hijos de Dios y de Él recibimos toda nuestra enseñanza. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, benigno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día cómo deberemos de ser enseñados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que se revela con gran poder en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de edificación para todos aquellos que nos ven por redes sociales. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora veamos las 5 bendiciones que obtenemos al aprender en la escuela del Señor, la escuela de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hace el poder estar verdaderamente siendo enseñados por Dios? La cruz nos libera del viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? El viejo hombre es la manera antigua en la que nosotros vivíamos y actuábamos. Es decir, en aquel tiempo, tal vez cuando no conocías de Cristo, necesitabas entender qué es lo que estaba pasando en tu vida. Y esto viene para que entendamos a cada uno de nosotros qué es la naturaleza pecaminosa y adámica que teníamos antes de recibir a Cristo en nuestra vida. Pero ¿qué es la naturaleza adámica? Es la consecuencia del llamado pecado original. Todos alguna vez han oído estas dos palabras, pecado original, establecido en Génesis 3, 14 al 19, en donde Eva y Adán desobedecieron a Dios. Y yo te invito a que lo leas, es Génesis 3, del 14 al 19, dando como resultado también esto un legado de naturaleza pecaminosa en el hombre y que resultó en todas las generaciones siguientes hasta nuestros días. La naturaleza adámica podemos simplificarla en una sola palabra y es rebeldía. ¿Pero qué es la rebeldía? Pongamos atención en esto. La rebeldía se define como una sublevación, como cuando alguien hace un motín y se levanta dentro de un barco y no quiere que el capitán sea el que dirija, sino que esa persona quiere dirigir en el barco todo el rumbo que debe de tomar. También es ser falto de obediencia de vida. Es indócil, así lo definen, indócil, o sea, no está dispuesto a obedecer, por ende es desobediente y se resiste a la disciplina. Es una actitud también de oposición violenta y tenaz a lo prescrito y establecido por Dios. Hay un hecho muy real en cada uno de nosotros y es que por dentro hay algo que nos lleva a rebelarnos. Nacimos con esa condición de rebeldía. Fuimos engendrados y formados en iniquidad. Significa esto el pecado.
Y para vencer a ese hombre rebelde, tenemos una idea que es importante, la solución ideal, y es estar juntamente crucificados con Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es un acontecimiento histórico, real. Nada lo puede cambiar. Y el estar atento a esto y creyéndolo, entonces seremos libres. Es por eso que tratamos hoy este tema, amados hermanos, tan importante que se llama la escuela de la cruz de Cristo. Es por eso también en el punto número 2, la cruz nos liberó de nuestro ego. El ego es un segmento del alma, de nuestra mente, donde se ubica lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Muchas son las personas que les cuesta entregarse al Cristo, entregarse al Señor, y todo por un simple egoísmo, porque no quieren dejar su posición de comodidad y pecado en la que viven, sin saber y también sin darse cuenta que su familia está siendo perjudicada. Y por eso también podemos decir que hay condiciones por las que no se acercan a Dios. Se sienten seguros de sí mismos porque tienen amor por el dinero, por el libertinaje, por adicciones o porque su posición social es más importante que el Señor y se sienten seguros a pesar de tantas equivocaciones en las que han caído y que su familia ha sido perjudicada, lastimada por las acciones de ellos. Pero la cruz de Cristo, amados hermanos, nos liberó de ser esclavos del mundo. Ahora estamos entregados al Señor y nuestra vieja naturaleza ha pasado. Ahora podemos decir que hemos sido revestidos de un nuevo hombre. Esto es maravilloso lo que Dios hace, porque Dios cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Hace que el hombre cambie su dirección equivocada y los lleva a rectitud. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y es muy importante saber esto. El Señor es el que nos ilumina por medio de su palabra y nos da la dirección correcta. Todas las cosas, amados hermanos, podemos decir para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, que todas las cosas viejas pasaron y ahora serán hechas nuevas. ¿No te gustaría conocer a Cristo, amado hermano? Tú que nos ves también por las redes sociales, algunos se han alejado del Señor y no han querido vivir la vida como Dios manda, como Dios les dice, y entonces esto hace que muchas veces pues sigan viviendo como anteriormente vivían. La cruz también es otro punto importante. El tercer punto, nos liberó de la carne. Y decía en Lucas 9:23 el Señor así, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Decía a todos, amados hermanos, dice el versículo, y luego daba algo que tú debes de tomar si tú lo quieres. Y si alguno quiere, dice el Señor, venir en pos de mí, te tendrás que negar a ti mismo, a tu ego, a tu manera de pensar, tal vez de comodidad, o tal vez porque no quieres que te toquen lo que tú sabes que guardas adentro, en lo más profundo de tu corazón. Toma tu cruz, la escuela de la cruz, amados hermanos, cada día. No es cada vez que nos acordemos, es cada día y sígueme, dice el Señor. La carne, mis amados, constantemente quiere proceder de forma independiente de la voluntad de Dios. El que quiere vivir en la carne tan solo tiene que hacer su propia voluntad. Y hay muchos que dicen: no, a mí no me interesa, yo hasta cuando ya esté muriendo me voy a arrepentir de todo lo que he hecho. ¿Y quién te dice que Dios te va a dar la oportunidad de que te arrepientas? Es por eso que es mejor que desde hoy empieces a seguir el camino de la verdad y la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, si nosotros usamos el poder sobrenatural de Dios sobre la carne, conseguiremos vivir constantemente en victoria. ¿Puedes creer esto? El Señor te enseña en su palabra cómo hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos revela nuestro camino con el Señor.
Y en Gálatas 5:16 tienes la respuesta a cómo debemos de vivir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queda muy claro, mis amados hermanos, que cuando empezamos a vivir en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, vamos a poder entender claramente lo que es ir en contra de la carne, porque la carne lo único que hace es llevarnos a vivir una vida alejados de Dios. Cuarto punto, la cruz de Cristo nos liberó del mundo, pero dice el Señor en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es, tenemos que estar juntamente crucificados con el Señor. Y dice su palabra, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y en esa mayoría los creyentes viven angustiados por el sistema del mundo. Hay ostentaciones, tal vez quieres sobresalir por sobre otros, quieres tener mayores comodidades que ninguno, quieres inclusive, estás codiciando lo que el otro tiene, tienes deseos que nada edifican tu vida, quieres tener títulos para que te reconozcan, quieres tener recompensas para que tú puedas verdaderamente decir, yo estoy haciendo las cosas bien, quieres inclusive hacer las cosas conforme a tu vida, a tu manera de pensar, como ya lo he dicho antes, y eso a Dios no le agrada. Tal vez tengas temores y ansiedades, y yo te quiero decir que esos temores y esas ansiedades, así como todo lo que he hablado, representa la cruz sin Cristo, sin Cristo. Cuando vives conforme al orden de Dios, tú puedes entender que la palabra de Dios te recomienda y nos manda a no dejar que el mundo nos lleve en un modelo a seguir. Para evitar ese sistema, amados hermanos, tenemos que desechar la mentalidad terrenal y comenzar a renovar nuestra mente a fin de tener los pensamientos de Dios. Esto no quiere decir, amados hermanos, que no tenemos que aislarnos, que nos vamos a tener que nos vamos a aislar de las personas, vamos a dejar de estar con ellas, nos vamos a guardar en un lugar y no vamos a tener ni siquiera comunicación con nadie. No, esto no es lo que te dice el Señor. Porque mira, Dios ama al mundo, pero odia el sistema corrupto. Recuerda esto, Dios ama al pecador, el Señor no ama el pecado. Y nuestro deber hoy es marcar diferencias y ser luz en medio de las tinieblas. No unirnos al sistema, sino cambiar el sistema. No formar parte del sistema, sino que el sistema forme parte de nosotros y se una al reino de Dios. Por eso Jeremías 15:19, leo traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice así: esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Reina Valera 60 dice así, en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sabias palabras de parte del Señor, en los cuales te invita a que no te contamines, que te alejes de eso que en lo más mínimo te va a llevar a tener una comunión verdadera e íntima con Dios. Y por último, este último beneficio de la Escuela de la Cruz de Cristo es que el Señor nos libera del poder y la autoridad de Satanás. Y esto está en Colosenses 2:15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz de Cristo
Amados hermanos, el Señor le dio la derrota definitiva al enemigo. Una derrota irrevocable, permanente y eterna. Nada puede hacer Satanás ya para cambiar lo que ocurrió en la cruz. El mismo Señor lo dijo, consumado es. Pero si entramos en aproximación y si nos acercamos a estar en cosas del mundo, en cualquier otro lugar que no sea la cruz de Cristo, vamos a ser vencidos, amados hermanos. Y lo dice Apocalipsis 18:4, nos da un gran consejo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 18:4, que es el libro de la revelación y es el último libro de la palabra de Dios en la cual todos perciben que prácticamente estamos viviendo. Y dice así, Apocalipsis 18:4, Reina Valera 60. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahora oigan la traducción lenguaje actual, dice así, entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia. Esta palabra Babilonia significa confusión. Ustedes son mi pueblo, salgan de confusión y no pequen como ella, para que no caiga sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Hay un juicio que va a venir a esta tierra y es por eso que hoy más que nunca debemos de aprender a vivir apartados para Dios en santidad. Y santidad, vuelvo a repetir, no significa andar con algún hábito, no. La santidad es vivir apartados para el Señor, que tus días los dediques al Señor de todo tu corazón, que lo alabes, que vivas conforme a Él le agrada y que no hagas las cosas que el mundo hace. Recuerda que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos. Pero, amados, la confrontación siempre es a través de la cruz. Y si esa confrontación que el Señor nos da es especialmente para que tú puedas lograr tu victoria total. ¿Lo puedes creer? Si es así, puedes decir amén. Satanás, recuerda, no tiene permitido por Dios cambiar la obra de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es inamovible y eterna. El enemigo pudiera así camuflarla, oscurecerla, pero con engaños. ¿Por qué? Porque es la arma principal del engañador. Así se le denomina al enemigo. ¿Y cuál sería esa arma de engaño? Pues lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, ya los hay, falsas religiones, ya las hay, falsas doctrinas, lo está viendo, falsos profetas, que dicen algunos que son hasta Cristo, hay sectas que te alejan de la palabra de Dios diciéndote que tú eres el único que tiene el poder sobre ti mismo para hacer las cosas en esta tierra. Esas son sectas porque nosotros dependemos de Dios. El día que el Señor, como dice la palabra del Señor, su misericordia es nueva cada mañana. El día que el Señor termine con la misericordia en este mundo, va a ser algo terrible. Vivirá la ira de Dios. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha apartado para Él. Y nosotros tenemos una esperanza bendita. Y esa esperanza bendita es que el Señor nos llevará antes de la ira de Dios en el arrebato. Démosle gloria al Señor por lo que Él nos promete. También las herejías, todo lo que está sucediendo en esta tierra, el hombre está inventando nuevas cosas cada día, haciendo cosas para desvirtuar a Jesucristo. Ya nadie quiere saber nada de Jesucristo. Dicen inclusive que la palabra de Dios es una palabra pasada de moda, antigua, y lo que está escrito ahí, lo dice claramente el Señor, se va a cumplir. Y lo hemos estado viendo, se está cumpliendo, mis amados. Las batallas nunca paran, son a diario de continuo sobre sus hijos, pero en Cristo podemos seguir y decir que la victoria está segura en nosotros. Estar en la escuela del Señor nos evitará vivir una vida sin fruto y alejados de Dios, y evitar en un grado superlativo las adversidades que muchas veces
son causadas por nosotros mismos, por no obedecer lo que Dios nos pide y que sabemos que nos está dañando nuestra vida. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre, porque tú nos hablas de cómo debemos de vivir, Padre mío, tus enseñanzas. La escuela de la cruz de tu Hijo Jesucristo nos ha legado enseñanzas verdaderas, Padre, verdaderas para que haya en nosotros un gran cambio de vida. Yo pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza, que llegue a todos aquellos que nos ven por redes sociales, para todos los integrantes de Semilla de Paz. Yo los bendigo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunden. Y Padre, te doy gracias, declaro por toda tu iglesia bendiciones también sobre ella. Y Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Y tú que nos ves por redes sociales, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile al Señor así: Señor, yo reconozco a Cristo, a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él resucitó y Él llevó en la cruz todas mis enfermedades, mis dolencias, y que Él vive y que Él me justifica delante de ti, Padre. Yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y declaro hoy que quiero seguir el camino de la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite, con un nuevo mensaje.